Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy miércoles 30 de noviembre. Jiang Zemin, el ex líder del Partido Comunista Chino, murió en Shanghái a los 96 años. Se lo considera responsable de la persecución más brutal a un grupo religioso en tiempos modernos. Continúan las protestas contra el régimen chino y sus políticas de COVID-19. En más lugares del mundo surgen muestras de apoyo para el pueblo chino que arriesga su vida para protestar. El gobernador de Florida llamó la atención de Apple por los informes de que podría remover a Twitter de su tienda de aplicaciones y también por medidas que favorecen al régimen comunista de China. Los demócratas de la Cámara ya votaron para confirmar el reemplazo de Nancy Pelosi, quien será el próximo líder de la minoría de la Cámara de Representantes. Comenzamos informando que el ex líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, está muerto. La prensa estatal china dice que falleció este miércoles por la tarde en Shanghái a la edad de 96 años. Jiang Zemin fue el máximo dirigente del régimen comunista entre 1993 y 2003. Fue elegido por Deng Xiaoping tras la masacre de la plaza de Tiananmen. Murió a causa de una leucemia y un fallo orgánico múltiple. A Jiang se lo considera responsable de dar inicio a una de las persecuciones más brutales contra un grupo religioso en los tiempos modernos. Es por su papel principal en la persecución contra Falun Gong que comenzó en 1999. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos afirman que decenas de millones de practicantes de Falun Gong en China fueron objeto de acoso policial, encarcelamiento arbitrario, trabajos forzados, tortura y sustracción de órganos. Un informe de 2017 de Freedom House enumera varios motivos detrás de esta persecución, entre ellos la intolerancia del PSC hacia grupos espirituales, la popularidad de Falun Gong en todo el país y lo que el régimen chino habría considerado como competencia ideológica. Según estimaciones estatales, hasta 100 millones de chinos practicaban Falun Gong a finales de la década de los 90. La persecución contra esta disciplina de meditación continúa hasta el día de hoy. Y por otro lado, seguimos cubriendo las protestas en China, las cuales se han intensificado en la ciudad de Guangzhou debido a las estrictas normas de COVID-19 del PSC. Las autoridades chinas han desplegado a la policía antidisturbios para reprimir las protestas en Guangzhou. Esto según videos publicados online el martes. Los videos muestran a numerosos policías antidisturbios usando trajes de protección y cargando escudos. Un video publicado el miércoles en Shanghái muestra a los residentes enfrentándose al personal de COVID. Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en toda China en los últimos días, luego que explotara la ira en la población por las estrictas normas de COVID. Los funcionarios chinos dijeron el martes que responderán a las preocupaciones públicas siendo más flexibles con las normas. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió el martes a las críticas del Reino Unido sobre su gestión de las protestas. El lunes, el primer ministro británico Rishi Sunak dijo que, en lugar de escuchar las protestas del pueblo, el régimen chino optó por reprimirlas aún más, incluso agrediendo a un periodista de la BBC. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó a Reino Unido de distorsionar los hechos, pero los líderes del mundo libre parecen estar de acuerdo con Sunak. El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, dijo el martes que es importante proteger la libertad de prensa. Es increíblemente importante que los periodistas puedan realizar su trabajo sin molestias y sin miedo a ser atacados. Mientras tanto, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dice que China debería abandonar su política de cero COVID por su impacto en la población y la economía. Es duro para la gente. También está afectando negativamente a la economía china a través de las repercusiones en la economía mundial. Georgieva sugirió a Beijing que se centrara en las restricciones en lugar de imponer cierres masivos. De este modo, dijo que China puede contener la propagación del virus sin que suponga un coste económico significativo. La ONU dijo el lunes que apoya el derecho de los manifestantes chinos a protestar. Creemos en la importancia del derecho de las personas a reunirse y asociarse pacíficamente, su derecho a manifestarse pacíficamente, e instamos a las autoridades a que garanticen ese derecho.
Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad han arrestado a un número indeterminado de personas y han intensificado la vigilancia. Aunque las autoridades chinas han suavizado algunos controles, no muestran signos de poner fin a su estrategia más amplia de cero COVID. Y mientras el régimen en China intenta acabar con las manifestaciones, muchos en Norteamérica sienten la necesidad de mostrar públicamente su apoyo. Tenemos más información sobre las manifestaciones que se llevan a cabo en Canadá y Estados Unidos. Después de 3 años de confinamiento en China, la gente está harta. El martes, locales y expatriados en Toronto, Canadá, protestaron contra el régimen comunista y sus políticas extremas de COVID-19. Un manifestante sugirió que podría ser el comienzo de algo mayor. No solo nos oponemos a la política de cero COVID, también nos oponemos al régimen no democrático. Tenemos que cambiar el régimen hacia la democracia. Las protestas se extendieron por toda China después de que residentes de Urumqi murieran en el incendio de un edificio de apartamentos en la provincia de Xinjiang. Los bomberos no pudieron alcanzar y apagar las llamas debido a los bloqueos y cierres de COVID-19 alrededor del complejo. Este manifestante dijo estar conmovido por la valentía de los que protestan en China continental. Señaló los riesgos y las horribles circunstancias a las que se enfrentan por salir a la calle. Los capturaron, los torturaron y los golpearon. Y se los trata de forma inhumana. Así que no se puede tolerar. El Partido Comunista Chino, o PSC, ya está intentando aplastar las protestas en China. Los medios de comunicación estatales chinos informaron que se ordenó a los funcionarios que repriman con firmeza los actos ilegales y delictivos que alteren el orden social. Se reforzó la seguridad en los posibles lugares de protesta. La policía está registrando aleatoriamente los teléfonos de algunas personas en busca de aplicaciones prohibidas. Se están censurando los lemas y símbolos de las protestas en las redes sociales, e incluso oficiales visitan a los presuntos manifestantes en sus domicilios para advertirles que no participen en ninguna actividad ilegal. En Estados Unidos están surgiendo manifestaciones de solidaridad en todo el país. El martes, los estudiantes de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, se reunieron para manifestarse. Muchos sostenían hojas de papel en blanco que se convirtieron en una expresión simbólica para los habitantes de China continental. El martes también hubo concentraciones de estudiantes en Chicago, Nueva York y Filadelfia. En Chicago, un grupo se colocó frente al consulado chino. Esta manifestante de la zona de Chicago tiene miedo de mostrar su cara, aunque está fuera de China. Es una estudiante de segundo año, pero no quiso dar su nombre ni la escuela a la que asiste. Teme las repercusiones que puede tener el hecho de manifestarse. Dijo que es su deber mostrar su apoyo. Pienso que es realmente valiente para todos los chinos dentro de China hacer las protestas y creo que como ciudadanos chinos fuera de China deberíamos apoyarlos. Aunque quiere ser positiva y aprovechar esta oportunidad para apoyar a los chinos, es pesimista sobre el resultado de las protestas. Las personas de Hong Kong salieron a las calles millones y luego el PSC no escuchó, pero al menos debemos hacer lo que podamos antes que se repriman las protestas, antes que cierren nuestras bocas. Al menos tenemos que hacer algo para mostrarles que los chinos tienen el coraje de protestar. El martes por la noche se celebró una vigilia con velas ante el consulado chino en Nueva York. Siento que tengo que venir aquí porque el pueblo chino necesita libertad. Estoy aquí para decir que ya es suficiente y hablar por mi pueblo, así como por los ciudadanos chinos que no pueden hablar en su país. Muchos de los presentes coreaban lemas como "No queremos dictaduras, queremos elecciones" y "Renuncia a Xi Jinping". Otros sostenían pancartas que condenan al PSC y sus políticas de cero COVID. En Filadelfia se produjo una escena similar. Todos mis amigos en China, en Shanghái, en Beijing, en otros estados y ciudades y universidades chinas salieron para decir lo que quieren, mostrar lo que son. Siento que los admiro mucho. Mientras la gente presentaba sus respetos a los que murieron durante los cierres y las protestas, el ambiente era triste. Hubo momentos de silencio y cantos. En otro momento de la noche se corearon lemas y se compartieron risas. Las muestras de solidaridad también se están llevando a cabo en otros lugares del mundo, como Tokio, Londres y París. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la advertencia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a Apple sobre remover a Twitter. Regresamos.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a Apple que no elimine a Twitter de su tienda de aplicaciones. Dijo que sería un burdo acto de poder monopolista y dijo que tal movimiento podría merecer una respuesta del Congreso. También llamó la atención al gigante tecnológico por ayudar al Partido Comunista Chino. Me alegra que Twitter está cambiando. En una rueda de prensa, DeSantis se refirió a informes sobre que Apple amenaza con eliminar Twitter de su tienda de aplicaciones porque Elon Musk lo está abriendo para la libertad de expresión. Dijo que muchas cuentas que están siendo restauradas fueron suspendidas porque la gente estaba proporcionando información precisa sobre COVID que entraba en conflicto con los llamados expertos. Y Twitter, el antiguo régimen de Twitter, su respuesta fue tratar de sofocar la disidencia. Elon Musk sabe que esa no es una fórmula ganadora. Y DeSantis arremetió contra Apple para restringir el uso de su función AirDrop para los usuarios de China. Hay informes de que Apple no está permitiendo a los manifestantes utilizar esta función AirDrop con la que intentan comunicarse. Eso obviamente está proporcionando ayuda y comodidad al PSC. Apple dice que hicieron los cambios en AirDrop para detener el intercambio de archivos no deseados y que planean desplegar los cambios a nivel mundial. Las protestas contra las políticas de cero COVID del PSC se han extendido por todo el país. No sean vasallos del PSC, por un lado, y luego usen su poder corporativo en Estados Unidos para asfixiar a los estadounidenses y tratar de suprimir su derecho a expresarse. DeSantis también se pronunció sobre la política de cero COVID de China y dijo que las políticas draconianas de COVID tienen que ir al montón de cenizas de la historia donde pertenecen. El PSC tiene un deseo maníaco de ejercer un control total sobre su población. Cero COVID es solo el pretexto para que hagan lo que quieren hacer de todos modos. Musk se refirió a la disputa con Apple en un Twitter ayer, donde dijo: "Esta es una batalla por el futuro de la civilización. Si la libertad de expresión se pierde incluso en Estados Unidos, la tiranía es lo que nos espera". Apple no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Defensa publicó su informe anual sobre el poderío militar de China y el informe dice que el Partido Comunista Chino podría tener más de 1.500 cabezas nucleares para 2035. El nuevo informe del Departamento de Defensa desglosa la estrategia militar y de seguridad del Partido Comunista Chino. El informe nombra al PSC como la mayor amenaza para Estados Unidos y para el sistema internacional libre y abierto. Un área en particular es el estrecho de Taiwán, que es la masa de agua entre Taiwán y China continental. El martes, el PSC dijo que había organizado sus fuerzas navales y aéreas para expulsar a un destructor de misiles guiados estadounidense. Afirmó que el crucero se encontraba ilegalmente en el estrecho de Taiwán. El portavoz del Pentágono, el general de brigada, Pat Ryder, dijo que las afirmaciones eran falsas y que el PSC está tratando de establecer una nueva normalidad. Mientras que los barcos y aviones estadounidenses e internacionales han operado en el espacio aéreo internacional o en vías fluviales internacionales durante décadas, de repente cambian y dicen: "No, esto nos pertenece". Y ahora están violando nuestra soberanía. Una vez más, se trata de cambiar la narrativa, cambiar el statu quo, y de hecho fabricar una situación que antes todos estarían de acuerdo en que no existe. Y, de nuevo, por eso es importante que sigamos navegando y volando en esas zonas.
El informe dice que China tiene actualmente 400 ojivas nucleares y que el país comunista tendrá probablemente 1.500 armas nucleares para el 2035. Estados Unidos cuenta actualmente con unas 3.700 ojivas nucleares, de las cuales unas 1.700 están ubicadas fuera del país, según un grupo de expertos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, afirma que el PSC quiere ser la primera potencia del mundo en 2049. Explicó que hay muchas lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania. Una de las cosas que se están aprendiendo es que la guerra en papel es muy diferente a la guerra real. Y cuando se derrama sangre y la gente muere en tanques reales explosionados, las cosas son un poco diferentes. Hay mucha fricción y niebla, y muerte en combate. Y para alguien que tiene un ejército que no ha luchado en combate, desde la lucha contra los vietnamitas en 1979, estaría jugando a un juego muy peligroso al cruzar las calles e invadir la isla de Taiwán. El informe del Pentágono se puede encontrar en defense.gov. La Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso relacionado con la inmigración. El gobierno de Biden quiere que el Tribunal Supremo confirme una política de deportación que intentó aplicar el año pasado. Sin embargo, algunos dicen que la administración actuó ilegalmente en la aplicación de esta política. Nuestro reportero habló con un abogado al respecto. El gobierno de Biden presentó argumentos orales en la Corte Suprema el martes, tratando de que el alto tribunal restablezca una política de deportación implementada el otoño pasado. En septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional aplicó una política que dificultaba la deportación de inmigrantes ilegales. La política puso en pausa las deportaciones a menos que los individuos hubieran cometido actos de terrorismo o espionaje o fueran una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, la ley federal exige la detención de las personas que están en Estados Unidos de forma ilegal y que han sido condenadas por delitos graves. Esta ley fue aprobada por el Congreso, el Poder Legislativo. La Seguridad Nacional forma parte del Poder Ejecutivo y este no puede cambiar las leyes. Texas y Luisiana demandaron entonces a una Corte Federal de Texas para bloquear la política. Ganaron el caso, lo que llevó a pausar la política. Newsmax informó que el juez del caso dijo que el gobierno de Biden no puede cambiar las leyes aprobadas por el Congreso. Dijo, cualquiera que se límite de su autoridad, el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad para cambiar la ley. Estoy de acuerdo con el juez federal que falló a favor de Texas y en contra de la administración Biden. Creo que la administración Biden se está extralimitando en su autoridad aquí. Bobby Ann Cox es una abogada que impidió que el estado de Nueva York creara campos de cuarentena cuando demandó al estado basándose en la separación de poderes y ganó el caso. Al parecer, el gobierno de Biden dijo a los jueces de la Corte Suprema antes de la audiencia del martes que la política de deportación no va en contra de la ley federal de inmigración porque la redacción de la ley permite ajustes. La ley federal de inmigración dice claramente que el gobierno federal debe expulsar en un plazo de 90 días a quien está aquí que haya cometido un delito. Y la redacción no permite ninguna medida directiva por el Poder Ejecutivo o la agencia cuando están tratando de llevar a cabo esta ley. El gobierno de Biden dijo en una presentación escrita ante el alto tribunal que la política era razonable, especialmente porque el Congreso no ha dado al Departamento de Seguridad Nacional suficiente dinero para aumentar en gran medida el número de personas que deporta. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión para junio del año que viene. Ahora vamos a un breve corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Les invito a ingresar a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento.
persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. ¿Conseguirá Kevin McCarthy ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes? Él ganó la nominación a la presidencia de la Cámara. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el representante de California no asuma el papel debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara. Al menos 5 republicanos de la Cámara de Representantes se opusieron públicamente a la candidatura del líder de la minoría Kevin McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara. McCarthy no puede perder más de 4 votos para poder liderar la presidencia porque se espera que el Partido Republicano tenga 222 escaños en la Cámara y McCarthy necesita 218 votos para ser elegido presidente. En el peor de los casos para los republicanos, los demócratas podrían acabar obteniendo más votos para un solo candidato a presidente de la Cámara que los republicanos, aunque estos tengan la mayoría, como explicó McCarthy en Newsmax el lunes. Si no hacemos esto bien, los demócratas pueden ganar la mayoría. Si jugamos en el Pleno, los demócratas pueden acabar eligiendo quién será el presidente de la Cámara. Matt Gaetz, representante de Florida, está entre los que se opusieron públicamente a que McCarthy fuera el próximo presidente de la Cámara. Gaetz recomendó a otras personas. En una entrevista con Fox News en la CPAC en agosto, Gaetz explicó su postura. Podemos confiar en Kevin McCarthy para luchar en la batalla con nosotros y no ser un ballet para los grupos de presión y los intereses especiales en la calle K. Todavía creo que es una pregunta abierta. En mi opinión, la mejor persona para la presidencia de la Cámara sería Jim Jordan de Ohio. Nuestra base confía en él. Es el miembro más trabajador y con más talento. En la misma entrevista, Gaetz dijo que le pidió al expresidente Trump que fuera presidente de la Cámara, pero al parecer Trump se negó. Además de Gaetz, el representante Ralph Norman de Carolina del Sur y el representante Andy Biggs de Arizona supuestamente dijeron que no votarían por McCarthy, ni siquiera a cambio de concesiones en las reglas de la Cámara. Los informes dicen que Bob Good de Virginia y Matt Rosendale de Montana son los otros 2 republicanos que se oponen abiertamente a McCarthy. Sin embargo, parece haber una posibilidad de que voten por él si se les ofrecen concesiones. Después de que McCarthy ganara la nominación para presidente de la Cámara, algunos republicanos empezaron a tratar de imponer nuevas reglas que le quitaran poder al presidente. Rosendale dijo: "Cada miembro del Congreso se ha ganado y merece una participación igualitaria en el proceso legislativo. Eso solo ocurrirá si la Cámara vuelve a las normas que regían este órgano legislativo antes de que Nancy Pelosi tomara el control. Kevin McCarthy no está dispuesto a hacer esos cambios. Nos pusimos en contacto con la oficina de Kevin McCarthy para pedirle comentarios, pero no recibimos respuestas antes de esta emisión". Siguiendo con el nuevo Congreso del año que viene, el liderazgo demócrata de la Cámara tiene nuevas caras y un cambio generacional. Veamos quién fue elegido. Con la salida de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del liderazgo demócrata, el congresista Hakeem Jeffries ha sido confirmado para ser su reemplazo como líder de la minoría. Afirmó en un comunicado: "Nuestra principal prioridad no gubernamental por el bien del pueblo estadounidense debe ser retomar la mayoría en noviembre de 2024. Jeffries representa en el Congreso a Brooklyn, Nueva York, desde 2013. Es el presidente del caucus demócrata de la Cámara desde 2019, que lo convierte en el 5º demócrata de mayor rango en la Cámara hoy. Jeffries también es miembro del caucus progresista del Congreso, del Comité Judicial de la Cámara y del Comité Presupuestario de la Cámara. El congresista es conocido por su oposición al expresidente Trump. Fue uno de los 7 gestores de la Cámara durante el primer impeachment de Trump. La elección de Jeffries supone un cambio generacional en el Partido Demócrata, y es un cambio que también se está produciendo en otros puestos de liderazgo. El actual líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, y el jefe de la mayoría, Jim Clyburn, ambos de más de 80 años, se retiran de sus puestos de liderazgo. La congresista de Massachusetts, Katherine Clark, de 59 años, se convertirá en la próxima jefa de la minoría, y el congresista californiano Pete Aguilar, de 43 años, será el presidente del caucus demócrata de la Cámara, el tercer puesto más alto.
Clark se incorporó al Congreso en 2013 y es la vicepresidenta desde 2021, al igual que Jeffries. También es miembro del caucus progresista del Congreso. Aguilar, por su parte, ingresó al Congreso en 2015 y se convirtió en vicepresidente del caucus demócrata de la Cámara en 2021. En el Senado, los demócratas tienen previsto elegir a su líder la primera semana de diciembre. Se espera que el actual líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, mantenga su función. En ese caso, los líderes demócratas de ambas cámaras serían del mismo lugar, Brooklyn, Nueva York. El jefe del Centro de Estudios Europeos del Colegio Matías Corvino, Rodrigo Ballester, habló con NTD sobre los principales retos para la libertad de expresión y qué pueden hacer los conservadores para contrarrestar la cultura de la cancelación. Bienvenido, Rodrigo Ballester, a NTD en español. Es un placer tenerte aquí el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros. El día de hoy tu ponencia es la defensa de las ideas. ¿Cuáles son los principales retos para la libertad de expresión entre los conservadores en el día de hoy? Son muchos, son demasiados. Porque la defensa de las ideas es realmente la milla cero, el kilómetro cero de las batallas políticas. Y es tradicionalmente un ámbito que los conservadores en los últimos 40 años han completamente abandonado, han desertado incluso. Y han dejado el terreno a la izquierda más recalcitrante, más fanática, que es la izquierda woke. Y entonces, y ellos nunca se han preguntado si era necesario tener ideas o no, como hacemos nosotros. Y ellos las han tenido, las han promovido con fanatismo, con ahínco, hasta que las han transformado en leyes. Esto es lo que está pasando ahora mismo cada vez que vemos a un gobierno, por ejemplo, de promover la autodeterminación de género. Eso cuando empezó, hace 40 años en las universidades, unas ideas completamente torcidas y nefastas, pero que nadie combatió, que nadie neutralizó. ¿Y el resultado cuál es? Que entre nuestra pasividad, ellos han tenido un bulevar por delante y se han dado un paseo hasta que han convertido sus delirios en las leyes que tenemos hoy. ¿Qué pueden hacer los conservadores para contrarrestar la cultura de la cancelación que ha censurado muchas voces conservadoras? Primero, no avergonzarse, hablar alto y claro. Segundo, tener sus propias ideas y promoverlas con el mismo ahínco y con la misma determinación que lo ha hecho la izquierda de estas últimas décadas. También diría organizarse más entre ellos y también crear nuestras propias redes culturales. Es decir, que no es solo una historia de política. Aquí las batallas de las ideas se dan por tierra, mar y aire. Es decir, política, pero también educación y cultura. Tener nuestros propios medios de comunicación, que están ahora, los que solían ser neutros están totalmente ya inclinados hacia un lado político y son más voceros de una ideología que periodistas. También es importante tener nuestros propios artistas, nuestro propio entretenimiento, nuestra propia poesía, incluso le diría. Así se gana la batalla cultural. Y para proteger la libertad de expresión, quizás también tener nuestras propias universidades y dar a la juventud todo lo que ella misma está exigiendo y no quiere esta mediocridad woke, no quiere pasar su tiempo la juventud mirándose el ombligo de manera narcisista y cambiar de identidad de género cada 3 semanas y teñirse el pelo. Lo que quieren es elevarse y cuando también ganemos la batalla de la juventud, todo podrá cambiar. ¿Por qué es importante promover la batalla de las ideas en nuestra sociedad? Porque sin batalla de las ideas no hay victorias políticas. Sin batalla de las ideas no hay... nos vamos a ser las víctimas de este wokismo totalitario que nos quiere avasallar, como lo está haciendo ya. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Canadá, ocurre en el Reino Unido, en todo el mundo anglosajón, en Australia también. Entonces, la pregunta que usted me hace es ¿por qué es necesario dar la batalla de las ideas? Para sobrevivir, para que no nos transformen en vasallos ideológicos y para poder también algún día volver al poder. No solo ganar elecciones, sino también tener el contexto cultural para poder no solo ganar las elecciones, pero también ejercer el poder. Lo teorizó un señor que es muy popular entre los izquierdistas y entre los comunistas, Antonio Gramsci, ¿no? Las batallas culturales. Una cosa es tener el gobierno, otra cosa muy diferente es tener el poder. ¿Cuáles son las amenazas que tú ves en Hispanoamérica para la batalla de las ideas? Pues muchísimas. Como vemos en los resultados de las elecciones, elección tras elección, hoy en día, y tristemente lo digo,
Latinoamérica se ha convertido en el campo, digamos, el caldo de cultivo de la izquierda. Están ganando todas las elecciones, todas las batallas. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos? Pues, por ejemplo, muy concretamente, no dejaros en América, en Iberoamérica, por ejemplo, comeros por las élites, porque tengo la impresión que son sociedades conservadoras con élites extremadamente liberales. Hablo también del poder judicial, que a veces va más allá de sus competencias. Hay que respetar las competencias de cada institución. Ganar otra vez la batalla del entretenimiento, las batallas de la educación también. La educación hoy en día, tristemente también, sucede mucho en las pantallas de los móviles. ¿Estamos dando la batalla ahí, en las redes sociales, por ejemplo, entre los influencers? ¿O estamos dejando una vez más que la izquierda tenga un bulevar, una avenida por delante de ella? Los resultados de las elecciones ahora mismo son muy preocupantes. Y no solo de las elecciones, sino también, por ejemplo, la situación en Ecuador. Cómo estamos dejando que un continente esté en manos casi de narcorregímenes, de regímenes, perdón. Y entonces, ¿cómo luchar por ello? Pues empezando de verdad siendo los más ofensivos posibles. No seamos tímidos, no tengamos miedo, no tengamos complejos. Así, la libertad de expresión se gana, no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Muchísimas gracias, Rodrigo Ballester, por hablar con NTD en español. Fue un placer. Muchas gracias a vosotros. El clima frío como un arma de guerra. Eso es lo que los aliados de la OTAN dicen que Rusia está usando contra Ucrania. Aquí le tenemos los detalles. La OTAN ha prometido aumentar su apoyo a Ucrania. El martes anunció que ayudará a Kiev a reconstruir la infraestructura energética que fue gravemente dañada por los bombardeos rusos. Eso luego que el jefe de la OTAN dijera que Moscú estaba usando el frío invernal como un arma de guerra. Rusia utiliza ataques brutales con misiles y drones para dejar una Ucrania fría y oscura este invierno. Rusia ha lanzado fuertes ataques contra la red eléctrica de Ucrania casi semanalmente desde octubre. Kiev dijo que es una campaña deliberada para dañar a los civiles, calificándolo como crimen de guerra. El ministro de Asuntos Exteriores británico James Cleverly acusó a Putin de intentar congelar a los ucranianos hasta la sumisión. No creo que tenga éxito. De hecho, sé que no tendrá éxito porque ellos han demostrado una enorme capacidad de resistencia y seguiremos apoyándolos en estos meses difíciles. Rusia reconoce haber atacado las infraestructuras ucranianas, pero niega haber intentado dañar deliberadamente a los civiles. Mientras tanto, los soldados en Ucrania dicen que están empezando a tener dificultades mientras el invierno encrudece. Las fuertes lluvias y el descenso de las temperaturas hacen que las condiciones sean aún más duras en las líneas de batalla. Algunos analistas militares dicen que esperan que Ucrania trate de mantener la presión sobre las fuerzas rusas durante el invierno para evitar que se atrincheren. Ahora seguimos con los resultados del Mundial de Qatar 2022. Con un gol de Pulisic, Estados Unidos aseguró ayer su pase a octavos de final al vencer a Irán. Inglaterra también sigue en carrera con una contundente victoria contra Gales 3-0. Y en los partidos de hoy miércoles, Francia recibió un golpe de Túnez y aunque perdió 1-0, sigue como líder del grupo D y favorito en la Copa. Túnez se despide del Mundial. Otra sorpresa fue Australia, que logró un histórico lugar en octavos, venciendo 1-0 a Dinamarca. Los escandinavos quedan fuera de Qatar. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.